cabe duda, hermanos, que estamos pasando por unos tiempos difíciles, ¿verdad? Complicados, nunca antes vistos, tanto en lo natural como en lo espiritual. En el deporte, hermanos, para los que saben, conforme va avanzando el torneo o conforme van terminándose la temporada o los equipos que pasan a playoff o a las rondas finales, el nivel de competencia es mayor y las pruebas son mayores y las dificultades son mayores hasta llegar a la final, ¿verdad? Eso es en lo natural, ¿verdad? Bueno, ahora vayamos también en lo espiritual, en el CV. La competencia al inicio del año es una, a mitad del año es otra y en las finales es otra. Y ya en las finales, dentro de esas finales donde pasan los equipos, el grado de competencia va aumentando y aumentando. Y el Final Four ni se diga, ¿verdad? O el Six en jóvenes. Bueno, cronológicamente hablando, hermanos, en el calendario del Señor yo creo que ya estamos en esas rondas finales. Ya estamos en los tiempos que cada vez las pruebas van a ser más difíciles, pero la gracia del Señor y su presencia va a ser más manifiesta en cada uno de nosotros y lo vamos a poder palpar y ver. El Señor no nos va a dejar, hermanos. Solamente hay que aferrarnos, estar en donde Él quiere que nosotros estemos, obedecer su palabra y el Señor va a dar su gracia para terminar esta carrera. Vayamos a 1 Corintios. Capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, 14 al 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales y para él, dice, son locura. Pero dice más adelante, dice, mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Aquí la palabra discernir, dice espiritualmente, proviene del griego, que significa, del griego anacrino, ana de Ana y crino con K, que es un entendimiento más alto de lo que nosotros podamos saber, percibir, entender en lo natural. Eso quiere decir ser guiados por el Espíritu de Dios. Y hermanos, para este tiempo que viene, no cabe duda que vamos a necesitar la mente de Cristo. Vamos a tener que ser guiados por el Espíritu. Si regresamos antes, en ese mismo capítulo, el 9, dice: antes bien como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego que dice, pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Ya oímos ahorita, ¿verdad? El Señor escudriña nuestros corazones. Dice, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él, en lo natural? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y luego que dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué importante, hermanos, va a ser en nuestra vida ser guiados por el Espíritu en este tiempo. Vamos a ser librados, hermanos, y protegidos de muchos males. ¿Queremos crecer espiritualmente, hermanos? Amén. Sí. ¿Necesitamos llenarnos más del Espíritu de Dios? Entonces tenemos que ser guiados por ese Espíritu que Dios nos lo ha revelado. Dice que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo y que ha sido revelado por medio del Espíritu. Quiero ver con ustedes unos ejemplos en la Biblia y también un ejemplo en lo físico de un hombre de fe que acabamos de oír la semana pasada. En el curso de la historia de la iglesia se habla de un jovencito llamado el príncipe Kabú. No sé si ya han oído de él, es Samuel Morris. Hermanos, ese niño, ese joven, fue guiado solamente por el Espíritu. Su historia narra que esa tribu donde él pertenecía fue conquistada por otra tribu. Él era hijo del príncipe, lo toman cautivo, lo empiezan a azotar, o creo que lo ponen en cautiverio, y él atado de manos ya no podía hacer nada. Su padre nunca llegó, pero él dice que estando ahí en esa situación, le estoy narrando así, parafraseando la historia en resumen, vio, dice, una luz que le dijo, corre, Kabú, corre. Sus cuerdas fueron desatadas y él empezó a correr, se internó en lo profundo de esa selva, en África, encontró una tribu de misioneros que le empezaron a hablar del Señor, y cuando oyó la historia de Saulo, de esa luz que también se le apareció, él dijo, ese es el que me sacó, me salvó de morir, yo quiero conocerlo más. Entonces la tribu misionera le dice, bueno, en Nueva York está un señor que se llama Stephen Merritt, dice, él conoce más del Espíritu Santo. Entonces dice, bueno, yo quiero conocerlo. Y dice la historia que él se va en barco hasta Nueva York, de África a Nueva York. Pasa unos meses en alta mar. Dice la historia que al ser de color, él fue, pues como los trataban en ese tiempo, como esclavos, fue maltratado, fue azotado, fue golpeado, pero sin embargo el amor y el perdón que él tenía de lo que
poco había conocido a través de esos misioneros, lo llevó a que toda esa tripulación, hermanos, se convirtiera al Señor. Imagínense, nunca jamás leyó la Biblia, nunca jamás conocía doctrinas, enseñanzas. El Espíritu de Dios estaba morando en él. Llegó a Nueva York, no llegó a una colonia, a un municipio, Nueva York, hermanos. Imagínense la ciudad. Bajándose, él fue y dijo: quiero conocer a Stephen Merritt. ¿Usted lo conoce, señor? Ah, sí, está en tal y tal lugar. Lléveme hasta él. Ok, lo llevaron, hermanos. Y lo conoció. Y ahí empezó un ministerio. Él duró pocos años. Creo que fueron 19 años o 20 años de vida. Pero ahí dejó una semilla que a su vez después él entró a una universidad a estudiar, y fue tanto el impacto en esa universidad que jóvenes después regresaron a África como misioneros para enseñar la palabra de Dios. Su misión no era el regresar después y llevar la palabra, sino solamente llegar a ese lugar, sembrar la semilla y de ahí se partía. Pero hermanos, ¿cómo le hizo para llegar hasta Nueva York siendo que estaba a punto de morir? Fue guiado por el Espíritu. Tremendo, hermano. No tenía Google, no tenía GPS, no tenía nada. En esa época no había nada, obvio, de eso. Pero guiados por el Espíritu, llegó a donde tenía que llegar. Imagínense, hermanos, en este tiempo, cómo el Señor en cada uno de nosotros, de ustedes y del pueblo que el Señor tiene, si somos guiados por el Espíritu, ¿qué no se podrá hacer? Y hoy quiero también ver otros ejemplos en la Biblia de cómo hombres fueron guiados por el Espíritu. Hermanos, por naturaleza, el hombre es predecible. Por naturaleza, el hombre sabe cómo actúa, hablándolo naturalmente, ¿verdad? Si uno ya conoce en casa, ¿verdad?, en familia, si no tengo que dejar la ropa aquí, ya sé que mamá me va a regañar, ¿verdad? Si ya sé que me gusta tal guiso de tal manera, pues yo ya sé cómo tengo que prepararlo. Y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por naturaleza ya sabemos para dónde vamos a correr. Pero todos, amén, hermanos, los que son guiados por el Espíritu no van a saber qué es lo que va a pasar y cómo le vamos a hacer. Romanos 8:5 dice, porque del 8:5 al 14 dice: porque las cosas que son de la carne piensan como las cosas de la carne, pero las que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, en base a todo lo que hemos ya oído anteriormente, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, aquí habla de ser hijos de Dios y como ya hemos oído anteriormente, la palabra aquí de hijos de Dios habla de ser huíos. Ser huíos es ser un hijo, obvio, pero un hijo maduro. Un hijo que va discerniendo y para efectos prácticos, lo que leíamos en 1 Corintios, un hijo que tiene la mente de Cristo. Hermanos, podemos llegar a tener esa mente de Cristo si andamos en el Espíritu. Como ya vimos aquí en Romanos, la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es vida y paz. Y yo sé que el Señor quería hablar este tema porque cuando oímos el miércoles antepasado, dentro de los ejemplos que yo tenía aquí, ya estaba el ejemplo de Simeón y de Ana. Bueno, cuando yo ya sabía que iba a compartir, se demoró esto una semana por el curso, bueno, no curso, la prédica que nos pasaron en video, pero antes de eso, cuando yo ya sabía, tenía estos ejemplos. Cuando los oí el miércoles dije, Señor, bueno, gracias, por aquí va el mensaje. Lucas 2:25. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Dice, y luego, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó de sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Imagínense, hermanos, llegó en el momento justo que fueron los padres de Jesús a presentarlo al templo. Y como vimos en ese día, él pudo haber estado haciendo otras cosas en otro lugar, pero movido por el Espíritu fue y lo encontró ahí. Ana, adelantito, dice, está en el 36, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía ¿cuántos años? Y dice, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, ¿en cuál hora? En la de Simeón. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 84 años, ¿cuántos niños no pasaron por ese templo, hermanos? En ese tiempo. No, digo, estamos hablando de 84 años. Uno lee a veces las historias y uno cree que era el único niño que había ahí en ese momento y dice, este es, ¿verdad? Pero no. Este no es. Este tampoco. 84 años.
y dio con Jesús. ¿Cuánto tiempo nos falta a nosotros, hermanos? ¿Año y meses? ¿3 años? Ya estamos a nada. Estamos a nada de ver esa manifestación otra vez de esos hijos de Dios, de esos hijos maduros y de su visitación. No desmayemos, hermanos, ni perdamos de vista el calendario del Señor, la cronología del Señor, los tiempos en los que estamos viviendo, y por eso es importante hoy más que nunca ser guiados por el Espíritu. Otro ejemplo, la semana pasada se tocó el tema en la prédica de Josué y Caleb. Y en esa precisa semana, hermanos, yo platicando con Ale, le decía, es que ya esto está complicadísimo. Cuando nos enteramos de la noticia de nuestra hermana Katy, en serio, mi corazón desfalleció, decía, Señor, ¿qué va a pasar? Ya estamos viendo pruebas más grandes. Pero precisamente en esa misma semana, antes de esa prédica de que la voluntad del Señor siempre, con mayúsculas, siempre es lo mejor, yo había leído en Josué 14:7, en el 7 dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y yo decía, Señor, yo quiero ese espíritu de Caleb. Yo quiero sentir lo que él sentía cuando fue a conquistar esa tierra. Hermanos, esos espías o esos 12 vieron lo mismo. Estamos en ese tiempo a punto de entrar a esa tierra de Canaán. Es lo mismo, va a ser lo mismo. Vamos a ver enemigos gigantes, vamos a ver situaciones complicadas, vamos a ver pruebas muy difíciles. Pero, ¿qué corazón, qué actitud vamos a tener? ¿Como la de los otros 10? Que dijeron, ¿son gigantes? Sí, la tierra es de lo mejor, no cabe duda. O va a haber lo que sentía Caleb, y ahorita les voy a decir por qué sentía eso. Hermanos, entre más grandes sean los gigantes, como decía otro hermano en una prédica que oí, pues hermano, más fácil es darles. Si tengo muy mala puntería, pues le voy a dar, o sea, ¿por qué? Porque el blanco es mayor, pero los otros veían al gigante y decían, no, eso no se puede, eso es imposible. Vayamos a Números 14:24. Aquí Jehová está hablando en esta narración y dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Hermanos, queremos entrar a esa tierra prometida. Queremos ver la visitación del Señor en este tiempo. Tenemos que tener eso en nuestros corazones, ese sentir. Sí, las pruebas son grandes, las batallas son difíciles, pero Señor, tú vas delante de nosotros. Y tú eres varón de guerra y tú nunca vas a perder una batalla. Solamente ayúdanos a estar en el lugar correcto, teniendo una actitud correcta en nuestro corazón, sabiendo e haciendo lo imposible, corriendo como dice y decidiendo como si dependiera de nosotros, pero sabiendo con la conciencia que es Dios quien da su gracia al final y Él es el que va a ganar esa batalla y va a ganar nuestras batallas también.
Otro ejemplo, hermanos, que vemos en la Biblia, ustedes lo han oído, lo hemos oído a lo largo de todo este tiempo, el rey David. Saúl, hermanos, persiguió a David de una forma incansable, ¿o no? Férrea, lo quería matar. ¿Y qué pasó? ¿Lo pudo hacer? No, ¿verdad? ¿Por qué? Vayamos al 2 de Samuel 23. Vemos aquí el por qué. ¿Por qué David no pudo ser matado por Saúl? Dice en sus títulos de la Biblia, dice últimas palabras de David. Versículo 2, bueno, leamos desde el primero. Estas son las palabras posteras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto y ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Miren, hermanos, aquí, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra, que dice, ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Yo creí que en las últimas palabras podía haber dicho, miren cómo maté a ese gigante. O miren todas las 1573 batallas que peleamos y ganamos. O miren todas las riquezas que pude juntar a lo largo de todo este tiempo, gracias a Dios, miren, Dios es bueno. No. No habló ni de su grandeza, ni de su riqueza, ni de las batallas. ¿Qué dijo? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Hermanos, con razón, el Señor siempre le hablaba, Él lo buscaba. Y siempre guiado por el Espíritu. Vayamos a 2 de Samuel, no, 1 de Samuel 23. Y quiero ver ejemplos de cómo el Señor lo libró cuando él era guiado por el Espíritu de Dios. 1 de Samuel 23. Fíjense, hermanos, algo muy importante aquí, que esto abrió mis ojos y yo dije, Señor, es verdad, es verdad. En el 9 dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, ¿qué dijo? Sí, descenderá. Ok. 12. Dijo luego David, ¿y me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? ¿Y qué dijo Jehová? Sí, te van a entregar, te van a matar. ¿Y qué hizo David? Entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro,
Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila. ¿Y qué dice? Ya no lo siguió más ahí. ¿Qué fue lo que vio el Señor? Lo que iba a acontecer, ¿no? La muerte, muy probablemente. Porque Saúl no lo quería nomás para agarrarlo, ¿verdad? Y tenerlo, sino quería matarlo. Entonces, ¿qué pasó? El futuro cambió. Sí cambió. ¿Podemos cambiar el futuro nosotros? Sí. Si oímos del Señor y somos guiados por el Espíritu, como David aquí, este es un claro ejemplo. Muchas veces, hermanos, vamos a ser librados de problemas, de batallas, si oímos la voz del Espíritu y Él nos manda a otra dirección diferente a la que nosotros creemos que es, o oímos que es lo mejor. Qué tremendo, hermanos, en este tiempo poder cambiar muchas cosas si somos guiados por el Espíritu de Dios. En 1 Samuel, Primera de Crónicas 14:8, otro ejemplo. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Hermanos, todos los filisteos. Con razón el Salmo, que es el 27:3, dice: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. ¿Por qué? Porque el Señor ahí está. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces, ¿qué dice? David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová, ¿qué dijo? Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, ¿qué dice? David, ¿qué? Volvió a consultar a Dios. Muchas veces decimos: bueno, ya me la sé, es por aquí. Porque así era aquí, y así fue aquí, pero ojo, ahora vemos que otra vez David volvió a consultar. ¿Y cuál fue el plan de guerra? No subas. Ahora, ¿qué le dijo? No. Ahora, rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo de las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti e herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. ¿Y qué dice? Por todas aquellas tierras. Y Jehová puso, ¿qué? ¿El temor de Jehová? No. Ahora pongan su nombre ahí, hermanos. Así va a ser en ese tiempo. Y el temor de fulano, mangano, perengano. Hermanos, estamos por entrar a esa tierra prometida. Necesitamos de la alianza del Señor. Primera de Samuel 30. Leamos desde el 5. Dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmiel, también eran cautivas.
¿Y qué dice? Y David se angustió mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, hermanos. Difícil cosa. Imagínense el ejército que él necesitaba para pelear, ahora querían apedrearlo a él. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ammiel: yo te ruego que me acerques. ¿Qué dice el efod? Ahorita entre paréntesis vamos a ver qué es eso. Y Abiatar acercó el efod, y David, ¿qué dice? Consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hermanos, qué situación más complicada tenía aquí David, pero que vez tras vez, y ustedes pueden leer a lo largo de la historia, decía aquí entre paréntesis: traerme el efod. Siempre decía traerme el efod, o ya lo oímos en otro pasaje. El efod, hermanos, era una vestimenta que los sacerdotes utilizaban para consultar al Señor. Y ese efod traía 2 piedras de ónice, creo, sin más no recuerdo, donde venían grabados 6 nombres de las tribus de Judá en un lado y 6 nombres de la tribu de Israel, en el otro lado. ¿Qué quiere decir? Que siempre cuando uno carga con el efod, carga con el pueblo, carga con la, valga la redundancia, con la carga de otros, como oíamos ahorita al principio, Señor. A través de las pruebas que están pasando otros, nosotros podemos llevar esas cargas también. Eso es traerme el efod, llevar las cargas unos por los otros. Y ahí las llevaba el sacerdote, que no era otra cosa más que interceder por el pueblo. Dejemos, hermanos, de ser esos hombres naturales y volvámonos a esos hombres espirituales, teniendo la mente del Señor, como leíamos al principio. Miren, hermanos, el evangelio del reino, no el de salvación, como ya habíamos oído, viene pronto. Y lo oímos este miércoles también. ¿Qué es lo que va a traer ese evangelio del reino cuando oímos hablar de Juan en la cárcel, verdad? ¿Qué fue la respuesta que le dio Jesús a los discípulos de Juan? En Mateo 11:5 dice: los ciegos van a ver, los cojos van a andar, los leprosos van a ser limpiados. O sea, enfermedades difíciles en ese tiempo, hoy también, como los cánceres y cosas de esas. Los sordos van a oír, los muertos van a resucitar, y a los pobres va a ser anunciado el evangelio. Estamos por ver, hermanos, la Biblia habla que mayores cosas van a hacer su pueblo, y Jesús mismo lo dice: mayores cosas van a hacer. ¿Qué cosas mayores que estas podemos ver? Las vamos a ver. Ojo que no vio ni oído yo, es lo que está reservado. Sí, somos guiados por el Espíritu, y si el Espíritu nos lo revela a nosotros, eso es lo que vamos a ver en este tiempo. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo, Daniel lo dice, ¿verdad? Que la ciencia se aumentará, la tecnología va a ir en aumento cada día. Hoy en día, esa tecnología, esa ciencia que habla Daniel, va a ir en aumento, y si ustedes ven no sé, pónganle los años que ustedes quieran, 30 años para acá, 20 años para acá, o 5 años para acá, es más fácil por medio de la inteligencia artificial ser predecibles.
No me voy a meter mucho en ese tema, pero es la realidad. Hoy en día, el otro día con Ale, entras a una aplicación, por ejemplo, del banco, y me dice el banco, ¿no quieres mandarle una transferencia a Ale? Porque hace 15 días mandaste una transferencia. Y yo, no, pero ¿por qué? Si no me dio lonche esta semana. ¿Por qué? Bueno, ya lo sabe, ¿verdad? Es broma. Pero te subes al carro y ya te dice, para la iglesia sin ir el miércoles. Y yo, pero ¿por qué el miércoles me dices la ruta a la iglesia y no a la casa? Porque ya sabe el patrón, ya lo conoce. Pues sí. Y hablando con mi jefe esta semana decía, oye, es que ahora es más fácil pues ser localizados, obvio, ¿verdad? Porque sí, de donde estás, si no pones la geolocalización, no te va a dejar hacer una transferencia. Pues sí, obvio. Entonces van a saber todo. Hermanos, este mundo va hacia eso. Ya estamos en eso. Entras tú a una página y de repente te llegan publicidad de lo que tú pensaste que ibas o querías comprar. Yo, pero ¿por qué me llega esto? Pues ya saben. Estamos alimentando esa base de datos gigantesca, enorme. Pero ¿qué pasa? No tengamos miedo. Si somos guiados por el Espíritu, vamos a ser impredecibles. Sí, van a querer buscarte de alguna manera u otra, pero el Señor se va a encargar de dar las salidas. ¿Cómo? No lo sé, pero el Señor lo va a hacer. Hermanos, desde Daniel lo vemos. Cuando levantan a Nabucodonosor la imagen que tenían que adorar, ¿qué hicieron esos jóvenes? Sadrach, Mesach y Abednego. No me voy a hincar. Oye, pero si no lo haces vas a morir. Dios puede salvarnos, si Él quiere, y si no quiere, ni modo. ¿Y qué fue lo que pasó? Ni un pelo de sus cabezas se quemó. Solamente las ataduras, dice la Biblia. Hasta los que lo echaron se murieron. El enemigo no va a descansar. El enemigo va a ir a esos mismos pasos agigantados queriendo acercar a los escogidos. Mateo 24 lo dice. Aún en este tiempo, los escogidos, si no es por su misericordia y si son guiados por el Espíritu, van a perderse, van a extraviarse. Eso dice Mateo 24, 24. Va a haber un cerco cada vez más y más y más. El enemigo así es. Con Daniel, hermanos, cuando los hombres del reino, ya estando Darío, ¿qué fue lo que hicieron? Oye, es que en él no hay nada que podamos hacerlo caer. Él es un varón recto, justo, delante del rey. No vemos cómo podemos. La Biblia dice que ningún vicio fue hallado en él. ¿Cómo le hacemos? Ya sé. Vamos a hacer un edicto de 30 días que diga que nadie puede orar a otros dioses, sino solamente a ti, oh rey Darío. Ok, muy bien, hagámoslo. Engañaron al rey, firmó el edicto, 30 días nadie podía hacer nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia con Daniel? Abre las ventanas, como siempre lo he hecho, vamos a orar al Dios de Israel. Y ahí lo cacharon y lo agarraron. Y dijeron, mira rey. Después el rey se lamenta, ¿verdad? Porque sabía que lo habían hecho con esa intención. Pero ¿qué pasó con Daniel? Fue echado al foso. Ya todos conocemos la historia. El Señor cerró esas bocas y pudo ser salvo. Así va a ser, hermanos, en este tiempo. El mundo podrá crear
patrones individuales, colectivos, de razas, naciones, ciudades, etcétera, culturas. Pero si somos guiados por el Espíritu, el Señor nos va a librar de muchas cosas de lo que viene. El Señor se va a mover en nuestras vidas con la guianza de Él, de nuestros pastores, y vamos a poder llegar a esa tierra prometida. Estamos a 1 año y meses, hermano, ya podemos decir meses quizás. Y ese tiempo de su visitación, esa gloria que viene, vamos a poder verla, vamos a poder escapar, hermanos, de muchas situaciones como David, lo vimos. El Señor lo libró, ¿cómo? Siendo guiados por el Espíritu. Movámonos en el Espíritu. Seamos dóciles a oír esas palabras que el Señor nos ha dado a través de nuestros líderes espirituales, nuestro pastor general, nuestros pastores. Es importante en este tiempo, hermanos, acercarnos, estar cerca para oír la guianza. Aunque nuestro corazón desfallezca, como dice el coro, ¿verdad? David en un momento de su vida así estuvo cuando se le sublevó el pueblo. Mi roca eres tú. Tú eres la porción que me va a sustentar en medio de la prueba. Tú eres quien me va a dar la guianza, Señor, y si el mundo dice a la izquierda y tú dices a la derecha, bueno, a la derecha. Tenemos que llegar a ser esos huíos, hermanos, hijos maduros, que oigamos la voz del Señor. Amén. Pueden ponerse en pie, hermanos. Falta poco. Con la gracia, la ayuda del Señor, vamos a poder llegar y vamos a ver y palpar, entrar a esa tierra como Caleb. Solamente tenemos que tener ese corazón, ese espíritu del Señor, y el Señor lo hará. Amén.